Entonces, esta es una clase que ya hemos dado varias veces, pero siempre es bueno comentar algunas cosas importantes que se van quedando. Entonces, hablamos hoy día sobre este tema que es el crecimiento y desarrollo fetal. ¿Qué factores? Hay muchos factores, muchos factores, ¿no? Que dependen de la mamá, que dependen de la placenta, que dependen del medio ambiente, que dependen de la nutrición, que dependen del estado socioeconómico, que dependen del feto, que dependen de la genética del feto, de la genética de la mamá, de la genética del papá, del medio ambiente, de cómo se alimentó la mamá, de cómo fue concebida esa mamá. Todo eso va influenciando en el desarrollo, porque recuerden que eso es sumativo, ¿no? Es sumativo, pero de acuerdo a cómo el feto se adapte o cómo el producto de la gestación se adapte a ese medio donde se va a desarrollar, es cómo va a avanzar su desarrollo. También hay que recordar de que la fecundación y la formación del cigoto, entonces, el aparato genital femenino es una estructura muy compleja que, como todo ser vivo, está a la defensiva ante la agresión de otro ser vivo. Entonces, al entrar ADN o al entrar células de otro ser vivo, como el hombre, al momento de la eyaculación dentro del aparato genital femenino, hay espermatozoides que van a viajar, esos espermatozoides van a empezar a ser suicidados, no, matados por todo el complejo del aparato genital femenino, ¿no? El más fuerte que logra sobrevivir a esas hazañas puede fecundar a ese óvulo que está llegando. Incluso el óvulo también es selectivo, selecciona al más fuerte, el que tiene mejores enzimas, el que puede entrar más rápido, el que es más veloz, el que es más potente, ¿no? Luego que se produce esa fecundación, el cigoto también empieza a ser un cuerpo extraño ya para esa mujer, ¿no? Que todavía no está embarazada, puede estar fecundada, pero no está embarazada. Pues ese producto de la fecundación puede no llegar a donde debe llegar a mirarse, porque el aparato genital femenino trata de destruirlo en todo momento, porque va a ser un cuerpo extraño por 9 meses, va a absorber sus nutrientes, va a producir una, no simbiosis, sino alimentarse de la mamá, ¿no? A través de la formación del citotrofoblasto para meterse, comer carnívoramente, comer el endometrio materno y poder anidarse, buscar los vasos sanguíneos y pegarse ahí y nutrirse. Y luego ya la formación de la placenta, ¿no? Entonces, para detener todo ese proceso de agresión de la madre hacia ese cigoto, bueno, se produce la progesterona, que es una hormona que es producida por el cuerpo lúteo y luego ya cuando el cuerpo lúteo desaparece por la placenta, ¿no? Para mantener a la mamá tranquila, para mantener el sistema inmunológico de la mamá tranquila y pueda desarrollarse y crecer ese nuevo ser, ¿no? Un proceso complejo que tiene muchas cosas, pero en todo ese proceso tiene que haber muchos factores que vamos a conversar en este momento. Entonces, recordar también que esto, déjame ver si puedo tener algún cursor por acá. ¿Sí me escuchan claramente? Sí, doctor. Bien, bien. Entonces estamos conversando aquí, ¿no? Conversábamos que es el resultado de factores genéticos, ambientales, sociales y muchos más. Y se siguen encontrando más que son entrelazados y que son derivados tanto de ese tridente, feto, madre, placenta. Entonces, la placenta es el órgano muy complejo que va a ser como un nexo entre la madre y la placenta, entre el sistema inmunológico de la mamá, porque va a querer entrar a destruir al feto, y entre el feto, que va a querer alimentarse de esa mamá. Entonces, esa placenta es importantísima. Cómo llegue el flujo sanguíneo y el flujo de sangre y nutrientes a esa placenta es cómo el niño va a crecer, ¿no? Entonces, como dice acá, su importancia clínica es uno de los mejores reflejos de una buena o mala salud fetal. O sea, una buena adaptación de todos esos factores estresores, estresantes, etcétera, influyen positivamente o negativamente en el desarrollo de una buena o mala salud fetal. Como eso habíamos conversado, es un proceso complejo, aún mal conocido y multifactorial. Siguen apareciendo más factores. Intervienen, ¿no?, factores genéticos como el sexo, hombre y mujer se desarrollan diferentes, una mujer es más grande que el otro, la raza o la etnia,
El peso, la talla y los pares también influyen principalmente en la madre. La parte nutricional, la nutrición antes del embarazo y durante el embarazo de esa mamá o de esa mujer. Factores circulatorios como que condicionan el crecimiento y función placentaria. Por ejemplo, si esa mamá sufre de presión arterial crónica, si esa mamá sufre, es fumadora, si esa mamá tiene cáncer, si esa mamá de repente tiene algunos síndromes inmunológicos como el lupus, ¿no? O como este síndrome antifosfolipídico que va a destruir o alterar esos factores circulatorios que llegan con sangre y nutrientes hacia la placenta y alteran la función placentaria, o factores fetales, ¿no? Como factores hormonales o factores cromosómicos, en todo caso, ¿no? Entonces, para recordar, ¿no? Los términos. ¿Qué quiere decir crecimiento? Es el aumento del tamaño, número y volumen celular. ¿Qué es el desarrollo? Hablamos de crecimiento y desarrollo. Desarrollo es la división y diferenciación celular que produce cambios y modifica estructuras anatómicas, que son cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa es crecer, crecer, crecer en tamaño y volumen, otra cosa es ya adquirir funciones específicas, ¿no? Recordar también otro punto importante, la gestación, ¿no? Que puede durar, la gestación humana puede durar 40 semanas, es decir, 228, 280 días, o 9 meses calendario o 9 meses lunares, como se ve, ¿sí? Aproximadamente. Bien, entonces recordar la etapa de desarrollo fetal. ¿En qué momento se da la blastogénesis? Que ocurre a partir de la fecundación hasta 12 semanas después de la fecundación y tiene su capa, ¿no? Sus etapas, como la preimplantación, implantación, postimplantación y la blástula, hasta ahí llega. Entonces, en este periodo en el cual se va a probar el sistema inmunológico de la mamá y se va a probar cómo funciona este órgano, bueno, esto no, esta parte llamado cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo que ya queda después de la ovulación va a producir progesterona y va a modular o bajar o dormir este inmunológico para que se produzca todo esto, toda esta blastogénesis. Si no se produce esto, va a dar daño, como dice acá, es un proceso de alta vulnerabilidad que puede producir abortos, ¿no? El todo o nada, ¿está bien o no está bien? ¿Se implantó bien o no se implantó bien? ¿Tiene alteraciones cromosómicas o no tiene alteraciones cromosómicas? Esa es la ley del todo o nada. Bien. El segundo periodo ya es periodo embrionario, ya se anidó, ya además salió embarazada, eh, ya hay un periodo embrionario desde las 2 semanas hasta las 10 semanas, aproximadamente 8 semanas por fecundación, desde la grástula hasta la formación de órganos. En este periodo también, este periodo de embriogénesis, también muy vulnerable, donde se produce malformaciones congénitas. Bien. Entonces es importante recordar, ¿eh? El periodo fetal que lo conocen ustedes a partir de la 11 semana hasta el nacimiento, donde hay la maduración y desarrollo de todo este producto de la gestación. Como vemos aquí, miren la gráfica, es un crecimiento en peso y de talla exponencial. Miren cómo mientras más va avanzando la edad gestacional o las semanas posamenorrea, eh, va creciendo exponencialmente tanto en talla como en peso. Entonces, hablando de crecimiento, recordemos, como hemos comentado, durante 38 semanas o 39 semanas o 40 semanas hasta 280 días. Eh, hablamos algunas definiciones como el embarazo a término, que es entre 27 y 42 semanas, que ustedes ya lo han estudiado con el doctor Oscar Sabache. Menos de 37 semanas prematuro, pretérmino, mayor de 42 semanas posttérmino, pero entre los 37 semanas hacia abajo hay otras subclasificaciones que vamos a ver después, o se va a ver después, ¿no? Hay el prematuro tardío, el prematuro temprano, el prematuro extremo, que son otras clasificaciones más. Bien. Entonces, es importante este punto 3, que la población celular fetal a término se ha multiplicado 42 veces desde la formación del huevo cigoto. De esas dos células se multiplicó 42 veces en forma exponencial. Y en el adulto solo va a llegar desde que nace hasta que la persona llega a ser un adulto, más o menos se va a multiplicar 4 veces más, o sea, a llegar hasta 46 veces. Bien. Este crecimiento fetal sigue una curva simoidea, como vemos la gráfica a su lado derecho, ¿no? Vemos cómo va creciendo abajo, arriba, en la base tenemos la edad gestacional en semanas, 24, 25 hasta las 40, 43 semanas, y hacia arriba el peso. Entonces vemos cómo el niño va creciendo, que es una curva sigmoidea o exponencial, se dispara, ¿no? Y tiene meseta, ¿no? Como vemos acá.
crece, se aguanta un poco, como se llena de energía, se llena de nutrientes, le vuelve a despegar. Y así va avanzando. O el producto de la gestación. Bien, como vemos, sale una cosa muy idea, lento hasta las 15 y 6 semanas y luego se acelera hasta las 38 y luego se vuelve lento. Como vemos acá, ¿ve? Sí, muy bien. No es una curva recta hacia arriba. Bien. Entonces, hay un periodo de crecimiento rápido en talla y hay un aumento de peso. ¿En qué momento se da? Veamos, el niño crece largo, se vuelve larguito el niño, como un fideo, más o menos entre las 10 y 28 semanas, que domina la proliferación celular con escasa variación del peso, crece en longitud, ¿no? Entre más o menos los 3 meses a 5 meses de embarazo, llega a aumentar un promedio de 5 centímetros por mes. Bien. Y el periodo en que él aumenta de peso ya a partir de 28 semanas hasta el final del embarazo, en el cual domina la hiperplasia, o sea, el engorde de las células. Eh, Más o menos se dice que en los 2 últimos meses puede ganar hasta 700 gramos por mes. Veamos acá, miren, 20 semanas, 500 gramos. Pasaron 2 meses más y ya duplicó el peso. Llegó a término, ya llegó a triplicó el peso. ¿Ve cómo va avanzando el peso? ¿No? Bien. Entonces este cuento lo encontré también en esta literatura peruana, ¿no? Aquí está donde usted lo puede ubicar, está en Chimimir. Me pareció interesante, permítanme un ratito, me pareció interesante, vean aquí cómo él va clasificando y cómo va él cruzando el tema de la expresión genética y la adaptación genética. Vean, y cómo va la nutrición. Entonces, vemos acá, primera semana de embarazo, ¿no? Formación del cigoto y implantación, hasta la blástula, en el cual este niño se alimenta mediante ¿qué? Alimentación histiotrófica, o sea, directamente el tejido, destrucción del tejido por el citotropoblasto, destruye el tejido y eso alimenta. Se va alimentando el niño por una nutrición histiotrófica. A partir de las 3 semanas hacia adelante, hasta las 8 semanas, ya sigue la alimentación histiotrófica, pero también la placenta. La placenta empieza a funcionar, como ustedes saben. Poco a poco la placenta toma la batuta y a partir ya en la etapa fetal, de las 9 semanas a 9 semanas, ya la placenta es la que nutre totalmente. Recordar antes que esto, que el óvulo se alimenta de su propio líquido, ¿no? Se recuerda cómo son las partes del óvulo, tiene su alimentación propia, y también se nutre de las paredes del tejido o del aparato reproductor femenino, igualmente acá. Mientras se produce toda la implantación, todo ese proceso de cigoto implantación también, este nuevo ser se va a alimentar de su medio externo, ¿no? O también de su parte interna, como a través del saco vitelino. Bien, bien, bien. Entonces, vean acá otro gráfico, ¿no? Nuevamente el huevo y cigoto hasta las 2 semanas, 8 semanas es el embrión, a partir de 8 semanas hasta las 4 semanas ya es el feto. Vean acá cómo va aumentando, en tanto en peso como en talla, ¿no? Es un peso cada vez más y más y más, de tal manera de que el niño no va a caber en la cabetería y empieza a adquirir posiciones fisiológicas para que pueda salir. Vean cómo va aumentando el peso en este video. Entonces, esta es una literatura importante que me encontré unos cuadros, en el cual encuentro en este autor del año 2014, publicado en la revista Ginecostetricia Mexicana, pero es un trabajo peruano. Hay varios trabajos peruanos, hay una actualización 2022 también, 21, que voy a mostrarles probablemente. Entonces, estamos viendo acá cómo estos autores, estos investigadores, van encontrando factores, ¿no? Psicológicos, sociales, tóxico-ambiental, nutricionales, vasculares, infecciosos, anatómicos, metabólicos, que van a influir de tal manera que de forma estresante o influir directamente hacia este tridente madre, placenta, embrión o feto. Y si hay una buena respuesta adaptativa, va a llevar a una salud y va a llevar a un buen crecimiento. Pero si no hay una adecuada respuesta adaptativa, va a llevar a un retraso de crecimiento intrauterino. Y esa adaptación será por una adaptación específica y una adaptación no específica. Entonces, ¿qué encontraron ellos? ¿Cómo influye? Miren acá, en el Perú. Que la nutrición influye más o menos en el 92% de su investigación.
La nutrición en primer lugar, la parte psicológica, la parte social, la parte anatómica, las tóxico-ambientales, vasculares, infecciosos, cómo van variando, metabólicos en un 0,3% y nutrición en 92%. ¿Con qué concluyen ellos? Que el feto sano es el resultado del equilibrio entre los factores estresores y la respuesta adaptativa de la madre, feto y placenta. Y esta respuesta adaptativa fisiológica es superada, si es superada por los factores estresores que vemos acá arriba, puede desencadenar un retraso de crecimiento uterino. Pero si no, el niño puede desarrollarse adecuadamente. Entonces, ¿qué recomiendan ellos? Esto es importante. Una intervención política, tanto como vemos acá, nutrición, psicología y social, como vemos acá, antes de las 12 semanas de gestación, va a tener un potencial para hacer un buen cambio, ¿no? O detener el efecto nocivo de todos los factores y mejorar el desarrollo fetal, ¿no? Entonces, ujú. Entonces, miren, también hay un factor, hablamos de algunos factores por ahí, ¿no? Factores de crecimiento hormonales. Entonces, recordemos que existe una correlación positiva entre el tamaño y el peso a nacer y la concentración del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que es producido por la placenta. Las concentraciones circulares de este factor del tipo 2 y secundariamente el crecimiento excesivo por acción de la sobreexpresión de este crecimiento, de este factor de crecimiento F1. Entonces, tiene que haber muchas de estas expresiones de estos factores para un buen desarrollo en crecimiento del niño, ¿no? Si tenemos una madre diabética, por ejemplo, se va a asociar a hiperinsulinismo, y ese hiperinsulinismo que es producido porque la mamá teniendo mucha concentración de glucosa en su sangre, esta glucosa pasa a la placenta, y al pasar a la placenta va a llevar, va a pasar al feto, y el feto a la sangre fetal, y sus islotes pancreáticos de ese feto van a ser muy estimulados y van a producir hiperinsulinismo, y el niño va a ser un niño macrosómico grave, ¿no? Como vemos aquí. Bien, seguimos. Factores maternos. Hemos conversado que la influencia materna sobre el crecimiento fetal es compleja y ellos influyen como la nutrición materna y factores hormonales maternos. La mamá sufre de diabetes, la mamá sufre de hipertiroidismo, hipotiroidismo, también influyen en el desarrollo de este feto, ¿no? La buena alimentación materna antes del embarazo y durante el embarazo también influyen directamente en un buen desarrollo fetal. Como dice acá, la malnutrición materna antes de la concepción y durante el primer trimestre del embarazo conlleva alteraciones a nivel placentario, una placenta pequeña, vieja, un cordón umbilical fino, que manifiesta una adaptación, que manifiesta una mala llegada de nutrientes y oxígeno al niño, ¿no? Teniendo como resultado carencias fetales importantes. Y esas carencias fetales van a influir, que vamos a ver después. Entonces, el crecimiento intrauterino depende del aporte de nutrientes energéticos, como los lípidos o los carbohidratos, o como los plásticos, que son los aminoácidos y lípidos estructurales, o vitaminas. Entonces, todo eso tiene que llegar adecuadamente. Cuando llegan las cantidades necesarias, el niño tiene que adaptarse, y esa adaptación puede llevar a cambios que cambian su genotipo y su fenotipo a la larga. Bien, entonces, como habíamos conversado muy bien acá en la segunda parte, las fuentes de nutrición cambian con el tiempo. Inicialmente el óvulo se alimenta del aparato reproductor de la mujer, luego ese óvulo se va a alimentar de la placenta, luego cuando ya ese niño ya creció, ya es un feto, el niño nace, se va a tener que alimentar de la leche materna, o sea, va a seguir ligado a la mamá. Por eso es importante que la mamá sea bien nutrida, la mamá tenga unas condiciones óptimas para poder desarrollar su embarazo. Antes de salir embarazada y durante el embarazo y después del embarazo, como vemos aquí, ¿no? Que la leche materna sigue alimentándose, o sea, el niño sigue dependiendo de la mamá. Bien. Entonces, mayormente se ha estimado que debe gastar más o menos para mantener el embarazo unas 100 calorías por lo menos, ¿no? Diarias. Entonces, y más el crecimiento materno y más su desarrollo materno para mantener el embarazo son 136 más, o sea, más o menos 240 calorías al día debe agenciarse la alimentación para mantener un buen desarrollo del embarazo. Entonces, nuevamente, el estado nutricional. Habíamos conversado que la fuente de nutrientes va cambiando con el tiempo, ¿no? Primero se alimenta el óvulo de su propio medio, luego se alimenta del cigoto de su aparato reproductor, luego la placenta de la madre. Pero,
¿Qué pasa en una madre joven que todavía está en crecimiento, todavía está en desarrollo, una mamá de 12 años, por ejemplo? La mamá de 12 años tiene que seguir creciendo, está en su etapa de crecimiento, de maduración de la mujer, de esa adolescente. Al salir embarazada, ¿qué va a pasar? Una competencia, ¿no? Va a haber una competencia entre su organismo para poder crecer y el feto que está creciendo en su vientre. Y eso lleva a un problema también, una nutrición materna y una alteración del desarrollo y crecimiento fetal. Otro punto importante, el trabajo físico. La mamá que trabaja mucho, mamás que son deportistas, las mamás que viven trabajando o tienen mucho esfuerzo físico, también va a llevar a qué? A que se reduzca el flujo sanguíneo hacia el útero. ¿Y eso qué va a llevar? A que esa placenta sufra porque le falta nutriente, le falta el flujo sanguíneo, le falta oxígeno y eso va a influenciar sobre el feto. Otro punto importante, embarazo múltiples. Si 240 necesito para un feto, ¿qué será para dos, para tres, para cuatro? Y si incluso si esa gestante es una gestante joven, más necesidades energéticas van a necesitar, entonces por eso también tiene que ver en este desarrollo. Y como vemos aquí, el embarazo múltiple incrementa la demanda de nutrientes. Y también si tenemos un embarazo corto, ¿no? Disculpe, embarazo corto, no, un tiempo de embarazo corto, por ejemplo, menos de 2 años de embarazo, salió embarazada y rápidamente sale embarazada nuevamente, también no va a dejar que esa mujer se recupere, que esa mujer vuelva a reponer sus reservas nutricionales para prepararse para el siguiente gestación. Los embarazos muy frecuentes, muy seguidos también influyen en el desarrollo fetal. Entonces, mire, importante cómo es los factores intergeneracionales. Como hemos conversado en la primera parte, que la salud de la mujer está influenciada por sus experiencias de su propia vida fetal. O sea, cómo fue ella fecundada, cómo fue alimentada, cómo creció el vientre materno, también influye en su funcionalidad durante su propio embarazo. Está comprobado eso. Bien. Entonces, esto también influye que es probable que su propio metabolismo de esa mujer también influya en el metabolismo del propio ser, ¿no? Como dice acá, es probable que el metabolismo de una mujer esté influenciado por su programación prenatal cuando era ella un feto. Importante esto. La parte infecciosa. ¿Qué factores infecciosos? Tenemos enfermedades infecciosas y no infecciosas. Pero ¿qué es lo que hay que conocer? Veamos acá, que la mayoría de enfermedades infecciosas con graves manifestaciones sistémicas que pueden dar lugar a abortos, a natrimuertos, partos prematuros, malformaciones congénitas. Esa es la parte infecciosa. Vemos acá el grupo TORS, que es más conocido por ustedes, ¿no? Toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes, sífilis y la O de otros. En otros están todos estos microorganismos, virus, bacterias, parásitos, que van a tener manifestaciones clínicas en el feto. Y también hay enfermedades no infecciosas como la hipertensión arterial, la diabetes, la mamá que sufre cardiopatía congénita, la mamá que tiene insuficiencia renal, la mamá que es dializada, la mamá que tiene cáncer, la mamá que tiene cáncer como melanoma o cáncer de mama o tuberculosis, infecciones fuertes, ¿no? La mamá que tiene trombocitopenia, la mamá que tiene problemas con o hipoparatiroidismo o hipertiroidismo. ¿Eso qué va a causar? Esto, que dentro de enfermedades no infecciosas tienen que ver, influyen directamente en el desarrollo fetal, las que producen isquemia uterina o hipoxia de esas arterias que van a llevar la sangre o la alimentación hacia el útero y eso es hacia la placenta, ¿no? Bien. Medicamentos, obviamente. ¿Qué medicamentos influyen? Aquí está. Se producen terafenicidad, como por ejemplo la talidomida, la nicotina, en el cigarro, las anfetaminas, la heroína, el etanol, las progesteronas, la tetracyclina, los esteroides fenobarbital, diazepam, todas esas drogas o medicamentos el envejecimiento intrauterino de este niño, ¿no? El estado socioeconómico, claro. Se ha asociado malnutrición materna o malnutrición en adolescentes o en niñas, van a llevar a una malnutrición o una alteración de esa gestación. Entonces, el estado socioeconómico tiene que ver con la malnutrición, tiene que ver con el abuso de drogas, tiene que ver con los hábitos de fumar, tiene que ver con la falta de control. Ya, dile por favor que lo regrese.
Que lo regrese, dígame. Sí. Ya, disculpe. Entonces estamos conversando esto. Entonces, que incluso el estado socioeconómico también influye directamente en que la mamá no acude a ese control prenatal o que vive tan lejos de que no hay una obstetricia, un médico, una enfermera o un técnico que vaya a hacer una visita e identifique ese embarazo, identifique algunos factores de riesgo para ese embarazo. ¿No? Madres solteras, ¿no? Bajo peso materno antes del embarazo, bajo peso materno durante el embarazo, uso de drogadicción, etc. Entonces, la placenta tiene que ver también con un papel importante eh, en el desarrollo y la oxigenación del feto. ¿No? Recordemos que es un órgano importantísimo, es la vida del niño. Dice que es un órgano específico de intercambio y regulación, incluso producción de algunas sustancias, pero en este caso regulación y intercambio de aportes. Secreta muchas hormonas, ahí están todas las hormonas y muchas más. El estrógeno, progesterona, gonadotropina coriónica, hormona de crecimiento placentario, el lactógeno placentario y muchos factores de crecimiento detallados ahí. Posee receptores para estas hormonas, incluso tiene factores de crecimiento que llegan de la sangre materna hasta la placenta y la placenta los filtra hacia el niño. Entonces, para recordar la placenta, un cuadro comparativo aquí arriba, ¿qué factores influyen en la llegada o el transporte de sustancias hacia la placenta? Vean aquí, miren esta placenta en el cual hay una buena implantación, el citostofoblasto pudo dilatar las arterias espiraladas adecuadamente, pudo destruir la capa media o la capa muscular de estas arterias, entonces eso lleva a que se produzcan la llegada de flujo sanguíneo, con baja presión, un flujo alto y baja presión, como un lago, como ustedes ven aquí, se hacen unos lagos para que lleguen los nutrientes hacia arriba, hacia las propiedades crónicas y pueda esa placenta alimentar hacia el feto. Pero vean acá, no se produjo una adecuada implantación y vemos acá como no llega a la mitad del flujo de sangre, ¿no? Y no hay una buena alimentación hacia el feto. Entonces veamos acá qué factores influyen en el transporte de placenta de transporte placentario de sustancias difíciles. Aquí estamos, todos los que hemos conversado. ¿Ve? No vamos a repetir, solo los vamos a mostrar y ustedes van a leerlo después. ¿Ve? La literatura está abajo. Entonces, miren este otro trabajo, también peruano, 2012. Habla sobre si el impacto de la altura en el embarazo y en la producción de la gestación influiría en el desarrollo fetal. Entonces, veamos acá. Como conclusión, concluyen, dicen ellos de que el embarazo de una mujer expuesta en forma aguda, intermitente o permanente, quiere decir aguda, nació, se gestó en la costa y va a la sierra, va y viene a la sierra. Esa es una forma aguda que se gestó en la costa y subió a la sierra, ¿sí? Y luego bajó nuevamente, o que está sub y baja, o que se fecundó arriba, en las grandes alturas. Entonces, como vemos acá, las grandes alturas generan mayor riesgo en comparación con un embarazo desarrollado a nivel del mar. O sea, la mamá que su embarazo fue a nivel del mar, el niño nace con mejor hemoglobina, el niño nace con buen peso. Esa mamá que fecundó abajo y viajó al vivir a la sierra, en la altura, influye directamente esa altura, ¿no? Importante este trabajo. Entonces, algo de los factores fetales, ¿no? Suelen ser factores fetales, más o menos estimulan o influyen o pueden traer problemas a partir de 24 semanas de gestación. Recuerden que los gonosomas tienen que ver gonosomas tienen que ver con varón o mujer, ¿no? Entonces recuerden que los niños pesamos más que las niñas, el cerebro, pulmones, el hígado, el mismo cuerpo, el niño más grande en el varón que en la mujer. Bien. Síndrome malformativos, también vemos acá, que influyen directamente con visiones de Potter, influyen directamente en malformaciones congénitas. Factores genéticos también hemos conversado. Disculpen. Hasta ahí hemos quedado el tema, ¿no? Pero para recordar algo que vamos a hablar después, hablar algo sobre el sistema cardiorrespiratorio. Recordemos de que el sistema cardiorrespiratorio hay una marcada por mecanismos adaptativos
para desarrollarse, que son desarrollados para que el niño, obviamente, cuando corte ese cordón umbilical, el niño pueda respirar, pueda hacer su circulación de la sangre, pueda tener un buen cerebro para adaptarse. Entonces, todos esos cambios se dan gracias a ese desarrollo intrauterino. Bien. Esto vamos a ver en la próxima clase, no lo veamos. Eso también en la otra clase. Bien, esto sí es importante. ¿Hasta aquí me van escuchando? ¿Algún problema con el audio? No, ¿no? Todo bien, Doc. Entonces, miren, este cuadrito sí grave no es importante. Vamos a explicarlo. Veamos aquí. En la base tenemos la edad de ese niño, de ese feto, ¿no? Edad en meses fetales hasta 9 meses, nace el vivo y ahora nace el niño y se convierte en años. 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años. En la parte de las Y, que va hacia arriba, tenemos el porcentaje de celularidad. 100%, 80%, 60, 40, 20%, 0%. Entonces, ¿cómo se interpretamos? Vemos aquí unas etapas, ¿no? Unos círculos, ¿no? Lugares de hematopoiesis. ¿En qué parte del cuerpo se forman las células sanguíneas? La primera parte, el primer periodo se llama periodo de mesoplástica, la segunda la fase hepática y la tercera etapa mieloide, que es la que se va hasta el final de la vida de ese ser vivo, 60, 70, 80 años hacia adelante. Entonces, vemos acá que en las primeras semanas de embarazo, primeros meses de embarazo, vemos acá, ¿quién es el que produce las células sanguíneas? El saco vitelino, hasta un 100%, mire, llega el saco vitelino a producir células sanguíneas. Paulatinamente va bajando y va desapareciendo su proceso o su auge o su influencia en la producción de células sanguíneas y se aparece más o menos a las 2 meses y medio, pero ya el hígado está empezando a producir. El hígado va produciendo, a partir del primer mes también empieza a producir, empieza a elevar su producción, su porcentaje de células y llega más o menos a un 80% y que es completado por el vaso. O sea, el hígado y el vaso son los que tienen que ver con la celularidad, con la producción de células sanguíneas, más o menos llegan a estos 80, estos 20, más o menos llegan a un 100%, más o menos al quinto mes de vida. Pero también va a producir a partir del cuarto mes, empieza ya la médula ósea y los huesos largos, vean acá. Y también influyen los ganglios a partir del quinto mes. Los ganglios siempre mantienen una cantidad 20%, menos de 20% de producción de células sanguíneas hasta el final de la vida de ese ser. Pero el vaso produce más o menos hasta el séptimo mes de edad gestacional, termina su producción de células hemáticas. El hígado continúa así hasta el final del embarazo, pero llega ya casi nada hasta el final del embarazo. ¿Por qué? Porque ya la médula ósea está empezando a producir. Llega hasta un 99% de producción de sangre, de células sanguíneas, de las cuales podemos ir diferenciando que los huesos largos como la tibia y el peroné son para los primeros 20 a 30 años, que luego ya intervienen las vértebras, esternón y costillas hasta el final de su vida. Entonces es importante recordar esto. ¿Ya? Ténganlo ustedes ahí. Entonces recordar también que los cambios adaptativos de este ser. Entonces, un niño que está dentro de mente materna tiene poliglobulia, o sea, tiene muchos glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque necesita más glóbulos rojos para poder absorber el poco oxígeno que tiene para poder subsistir. Entonces es muy eficiente. Entonces el hematocrito fetal más o menos llega a 65% porque es poliglobulia. Entonces inicialmente estos glóbulos rojos tienen núcleo para producir, para poder moverse más rápido, ¿no? Tiene una vida media corta, recuerden que son 90 días. En el feto, en nosotros son 120, entonces duran menos. Y si tiene incluso hasta 3 tipos de hemoglobina. Hemoglobina, la que conocen, la hemoglobina de adulto, la hemoglobina fetal y esta hemoglobina de Goffler, cuál esta hemoglobina es producida por el saco vitelino durante los primeros 2 meses de gestación, ¿no? Los factores de coagulación también están disminuidos, vean acá, es importante que los factores de coagulación están disminuidos con respecto al adulto, por eso es que hay que ponerle vitamina K, porque estos niños no tienen la flora intestinal, que es la que se encarga de producir la vitamina K. Entonces tenemos que ponerle una dosis de vitamina K a estos niños. La albúmina también en el niño que recién nació es baja. La albúmina en el adulto es más grande, más alta, como dice, es aproximadamente la mitad del adulto. Las inmunoglobulinas, o sea, las defensas también. La inmunoglobulina G, la que pasa a través de la placenta en su mutación en el adulto, pero corta la cordón umbilical, ya no está llegando más inmunoglobulina G, entonces el niño empieza otra vez a decaer.
¿Quién le da la defensa? La leche materna. Por eso la leche materna es importancia para mantener las concentraciones de defensa, las inmunoglobulinas que vemos aquí. Bien. La maduración pulmonar, que vamos a ver después en la siguiente clase, no le pongamos ahorita. El aparato digestivo. Recordar, ¿en qué momento el niño empieza a deglutir? A partir de las 12 semanas de embarazo. Apareciendo movimientos peristálticos o intestinal a partir de las 12 semanas también. Producción del ácido clorhídrico. En un momento su estómago empieza a producir ácido clorhídrico a partir de 20 semanas de embarazo. Y también todas las enzimas están, pero escasamente, ¿no? Escasan porque no están funcionando todavía, porque todo va por cordón umbilical, pero ya se está preparando, ya está madurando. El páncreas igualmente también tiene su producción. El hígado es grande, pero es insuficiente, es inmaduro. Bien, está en su fase de producción hematopoyética, que es la función principal en la etapa embrionaria. Bien. El riñón, ¿en qué momento se produce la orina? El niño empieza a orinar a partir de la 12ª semana, entonces, 12ª semana empieza a producir orina, entonces, a partir de la 12ª semana ya empieza a formar parte del líquido amniótico esta orina. Bien. Hormonas a partir igualmente, recuerden, 12 semanas, la mayoría es a partir de las 12 semanas. ¿En qué momento empieza a producir hormonas el feto? Pregunta de examen. A partir de las 12 semanas. ¿Qué hormonas? Testosterona, estrógenos, hormonas tiroideas, cortisol y su hipófisis empieza a funcionar. Ujú. Bien. Sistema nervioso, importante también. A partir de la 8ª semana ya se puede encontrar actividad eléctrica a nivel cerebral, que esto va durando incluso hasta los 13 años, sigue la maduración neuronal en la especie humana. Movimientos espontáneos a partir de la 11ª semana. La mielinización, más o menos a partir de semana, y se completa hasta los 2 o 3 años de la mielinización de el aparato de los axones a nivel periférico. Bien. Ya el niño tiene desarrollo del olfato, el gusto, a partir de 12 semanas, la audición a partir de 24 semanas, la vista ya tiene reflejo pupilar a partir de 30 semanas, orientación de la célula, 35, orientación a la luz, 35 semanas. Bien. Hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a descansar unos 5 minutos y retomamos la siguiente clase. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a conversar sobre un tema llamado adaptaciones para la vida extrauterina de los recién nacidos. Cómo este niño, cómo este producto de gestación logra desarrollar y crecer de tal manera de que se prepara para una buena adaptación para su vida extrauterina de ahí hacia adelante. Entonces, eso nosotros tenemos que conocerlo, no tan bien porque no está tan bien conocido, pero a grandes rasgos, para nosotros poder ayudarlo en esa adaptación, para nosotros poder darle las condiciones mínimas para que él se pueda adaptar o reconocer en qué momento él no puede adaptarse, nosotros poder apoyarlo, ayudarlo, ¿no? Mediante algunos factores de riesgo que ya se ha conversado. Entonces, objetivos, conocer los mecanismos fisiológicos y respiratorios de recién nacido, identificar los mecanismos fisiológicos cardiovasculares, conocer qué cambios se dan o son necesarios para que el niño se pueda adaptar a su vida uterina y qué cambios cardiovasculares también son necesarios para esa adaptación. La parte de esta adaptación se va a desarrollar así, ¿no? Algo de introducción, hablar de cambios de intercambio gaseoso, feto placentario, hablar del desarrollo pulmonar, hablar algo más de la placenta, hablar de los mecanismos de fisiología cardiovascular o adaptación para la vida extrauterina. Entonces, recordar también que este es un ámbito tan extenso de biología del desarrollo fetal y nacimiento, muy complejo también. Nos centraremos en algunos conceptos indispensables para comprender básicamente qué acontecimientos amenazan la vida de ese niño en el cambio de vida intrauterina, de estar tranquilo, desarrollo, protegido, alimentado, nutrido, a pasar a la vida extrauterina en el cual el medio ambiente empieza a tratar de ingresar, empieza a tratar de atacarle y él tiene que responder. Entonces, esos mecanismos vamos a conversar ya. Entonces, ¿qué adaptaciones conocemos? Principales. Le hemos dividido académicamente en 3 partes. Las adaptaciones inmediatas, las intermedias y las mediatas.
Entre las inmediatas tenemos el aparato, que vamos a hablar algo sobre el aparato respiratorio y el aparato cardiovascular. Las demás actuaciones las van a saber, las van a conversar en las siguientes clases. Entonces, importante, ¿qué será esto? ¿Qué será este trozo de carne? La placenta. La placenta. Exacto, miren cómo tiene unas características no tan agradables, ¿no? Pero esa placenta es un órgano importantísimo, tiene todo. Tiene para que respire feto, tiene para su parte cardiovascular, tiene para su parte neurológica, tiene para la parte digestiva, tiene para todo. La placenta hace todo para el feto. Filtra, procesa y da lo que es necesario para el desarrollo y crecimiento fetal. Y esa placenta, si la estudiamos adecuadamente, si le prestáramos, si diéramos el valor que debe tener, nos da muchos datos. Mandar la patología, investigar, eh, y cortes histológicos y diferentes técnicas nos ayudaría más, al menos en nuestro medio, a poder saber qué ocurrió en la vida intrauterina de ese de gestación. ¿Por qué salió así? ¿Por qué no salió así? ¿No? Bien, entonces, características ¿no? Macroscópicas. Vean la placenta. ¿No? Tenemos, recordar, ¿no? Dos caras, la cara materna, que es la que se ve aquí en la foto, y la cara fetal, que es la que está en la parte posterior, que es todas las membranas nidales, ¿no? La misericordia. La forma que tiene, discoide, diámetro de 15 a 25 centímetros, el grosor 3 centímetros. Mientras más pequeña es, más sufrió esa placenta, menos nutrientes al niño. El, el cordón, mientras más fino es, más problemas de bebé. Si la cara fetal, recuerden que presenta el cordón umbilical, el ánus y el vaso corónico está aquí, ¿no? Y la cara materna, que son los cotiledones, que son la que se pega, que es la ventosa que se pega al útero, como vemos aquí, ¿no? Miren aquí esto, que empezó como un citotrophoblast, logró pegarse, logró unirse y desarrollarse en un órgano de absorción, de aspiración, de filtración de todo hacia el niño. Se puede comparar como si la mamá tiene un parásito entre sus dientes, que le absorbe todos sus nutrientes, incluso le hace cambiar fisiológicamente a la mamá. Le produce broncoespasmo a la mamá, le produce aumento de la presión a la mamá, le produce aumento de glucosa a la mamá, le produce dolores a la mamá, le produce un montón de daños a la mamá. Osteopenia, se le cae el pelo, le salen manchas, cambia el tamaño, se vuelven, empieza, todo es un cambio. Se vuelve indefensa ante algunos microorganismos, ante el ataque de algunos agentes patógenos, y etc. Todo es para que este niño pueda crecer, ¿no? Entonces, recordar algo de anatomía, una gráfica, ¿no? Vemos acá la gráfica. Esa sería la cara fetal, la cara materna acá arriba, la cara fetal acá abajo, ¿no? Con los vasos sanguíneos y el cordón umbilical que está entrando la sangre por la vena umbilical, sangre rica en oxígeno y nutrientes, y está saliendo la sangre del feto a través de las arterias umbilicales hacia los lechos, hacia los lagos. Vean aquí estos lagos, miren estos lagos muy grandes, muy frondosos, en el cual llega, estos lagos tienen. El doctor de UCI no es el que lo puede encontrar. Ya. Entonces, estábamos conversando de esto. Veamos la placenta, cómo esta placenta logró, el citofosfoblasto logró destruir la capa media o muscular de esas arterias estreladas y logró que estas estreladas se dilaten de manera de que llegue gran cantidad de sangre, pero con baja presión, o sea, bastante flujo y baja presión, como un lago, ¿no? Como un reservorio. Llegan los afluentes con bastante flujo, con baja presión y se hace un lago. Y ese lago, como vemos aquí, se encarga de traer sangre rica en nutrientes, hacer la ósmosis, hacer el intercambio a través de fase activa y todo lo que ustedes conocen, de tal manera de que dejan sustancias tóxicas, el CO2 y los desechos, y absorbe las sustancias, el oxígeno, sustancias nutritivas que van a ir hacia el feto.
Esas son todas las características anatómicas que ustedes las conocen, ¿no? Entonces, hablo de fisiología de la placenta. Vamos a conversar punto uno. Escasa resistencia vascular, escasa presión y flujo sanguíneo aumentado. O sea, bastante flujo sanguíneo. Llega mucha sangre, pero suave, baja presión, ¿no? Y si no se produce esa baja presión, va a llevar a producir un aumento de la presión materna y eso va a llevar a una este, mala dilatación de los vasos espiralados y va a llevar a preeclampsia, y va a llevar a desnutrición en niño, incluso muerte. Consta la placenta de una circulación uteroplacentaria y otra circulación placento-umbilical fetal, que son cosas diferentes. Hay algunas sustancias que tienen unas acciones entre el útero y la placenta, y la misma sustancia tiene otras acciones entre la placenta y el feto. La misma sustancia, vamos a ver después. Y la placenta recibe aproximadamente de un feto a término equivalente al 20% de su gasto cardíaco de ese feto, de la mamá, disculpen. El 20% del gasto cardíaco de la sangre está en la placenta de la mamá. Pero miren, el 50% del gasto está en la placenta del feto, ¿no? Miren, la mitad del feto y el 20% de la mamá tiene que pasar por la placenta. Es de importancia para la respiración y transferencia de sustancias hacia el feto y otras sustancias y producir otras sustancias, vamos a ver acá. El flujo uteroplacentario es más elevado a medida que va avanzando la gestación. Necesita más sangre, más flujo, más alimentación, porque el niño sigue crece y crece en peso y en talla. El flujo placenta-uterino, placenta-umbilical, varía durante los movimientos activos. Claro, el niño se mueve, el niño respira, hay movimiento respiratorio, entonces eso lleva a que el flujo de la placenta hacia el niño a través del cordón umbilical sea variado. Y que los vasos sanguíneos umbilicales no tienen terminación nerviosa, solo funcionan por mecanismos o factores locales hormonales sistémicos fetales. No tiene sistema innervasivo. Entonces, esta sustancia, prostaglandina E2, esta sustancia, miren lo que va a pasar. La prostaglandina E2, vasodilatadora de la circulación uterina, vasodilatadora de la circulación uterina, pero es vasoconstrictora de la circulación umbilical. Entonces, a nivel de la mamá, circulación útero a la placenta produce vasodilatación, pero a nivel del placenta hacia el niño produce vasoconstricción. Importante conocer esto, ¿verdad? Que las prostaglandinas son vasodilatadoras y aumentan durante el embarazo. Que los trombonsanos son vasoconstrictores y todos son producidos por la placenta y se elevan durante las gestaciones con hipertensión arterial. Las mamás con hipertensión arterial persistente o con preeclampsia tienen problemas con vasoconstricción porque hay mucha producción de trombosanos. El óxido nítrico, que saben ustedes, es un vasodilatador no prostaglandinoide, sino que también tiene que ver con la modulación de esta cantidad de sangre que llega hacia el útero y el útero hacia el niño. Recordar que también hay dos hormonas que cumplen una función importante que son producidas por la placenta, como el estrógeno y la progesterona. Pues veamos acá. Dice, las dos hormonas desempeñan así un papel importante en la regulación del flujo sanguíneo útero placentario, al actuar sobre los receptores adrenérgicos y cálcicos de los músculos lisos vasculares de las arterias que están llegando con la sangre. Bien. Aquí, la interacción del estrógeno con el óxido nítrico, ustedes saben cómo se produce el óxido nítrico y cómo influye, cómo es esto, miren aquí arriba, como el epicílico trabaja con óxido nítrico para la vasodilatación, entonces el estrógeno producido por la placenta produce más vasodilatación. El estrógeno se interacciona con el óxido nítrico y eso aumenta los efectos vasodilatadores de esta hormona, así como la capacidad de atenuar la respuesta de los tromboxanos o de otras sustancias vasoconstrictoras. El estrógeno. Por eso que el estrógeno también tiene que ver con un buen desarrollo fetal. Esto es importante reconocer, o unos puntos, unas pinceladas sobre esto. Una diferencia entre la sangre arterial, entre la sangre materna y la sangre umbilical o fetal.
Arteria y vena y arteria. Veamos acá. La concentración, la presión parcial de oxígeno en la sangre materna arterial es 95%. En la sangre venosa materna es 38%. O sea, más hay oxígeno en, sangre, en la arteria, obviamente, en la sangre arterial. Pero miren acá, la vena, que es la vena que está llevando la sangre del niño, de la placenta al niño, miren cómo está, 35. Miren con cuánto vive este niño. Con una presión parcial de oxígeno de 35 milímetros de mercurio. Pero para esto necesita más hemoglobina. Miren, 16 a más de hemoglobina con respecto a la mamá. Miren, de esta hemoglobina fetal, para captar toda esta pequeña molécula de oxígeno, tiene una gran capacidad de captación de oxígeno, comparado con la mamá. 16 milímetros por 100 mililitros de captación de oxígeno, con 21 o 22. Incluso la saturación de oxígeno. En la mamá, miren cómo es en la arteria. 98% de saturación. En el feto, en la vía uterina, 75%, y hasta menos. Con ese 75% de saturación, el niño puede desarrollar todo su desarrollo y crecimiento prenatal. Bien. Y miren, el pH también es bajo, un poco acidótico en el feto, para que se pueda desarrollar en buena cantidad, pueda desarrollarse y crecer adecuadamente el uterino. Igualmente, la curva de disociación de la hemoglobina es más tirada hacia la izquierda, como vemos aquí, en A. A es el recién nacido del feto, tiene más, es llevada la curva de disociación de la oxhemoglobina hacia la izquierda, para una saturación adecuada, ¿no? Adecuada, de tal manera que con esta cantidad eh, de oxígeno en la sangre puede tener una mejor saturación, ¿no? Puede captar más. Bien, seguimos. El desarrollo pulmonar. Vamos a recordar cómo es el desarrollo pulmonar. Entonces, tenemos 5 etapas. Etapa embrionaria, etapa pseudosaccular, etapa ductal, la etapa sacular y la etapa alveolar. ¿Qué características principales tiene aquí en la parte? La parte embrionaria es desde el nacimiento hasta las 4 semanas post-amenorrea, ¿no? En el cual es una etapa embrionaria en la cual se forma a través del intestino anterior y de vesículos respiratorios. La segunda etapa es la etapa pseudoglandular, a partir de las 4 o 5 semanas hasta 17 semanas. En esta etapa tenemos que vamos a encontrar ya ramificaciones del retículo inicial con ninguna estructura. En este niño, a esta etapa, hasta 18 semanas, este niño no puede respirar porque no tiene estructuras respiratorias en su pulmón. Y son células indiferenciadas. No hay células diferenciadas como los neumocitos tipo 1, tipo 2, macrófagos, etcétera. No hay todavía estos recién nacidos que nacen por esta gestacional son incompatibles con la vida. Seguimos la siguiente fase, la fase ductal o sacular, en cual ya encontramos divisiones respiratorias, ya empezamos a ver diferenciación de todo el epitelio respiratorio y presencia de capilares en fase de ordenamiento. Hasta las 25 niños que nacen de 25 semanas pueden vivir en condiciones adecuadas, en una UCI neonatal, que tengan incubadoras adecuadas, que tengan equipamiento adecuado, un monitoreo adecuado para poder darle viabilidad a este niño, a este recién nacido. La etapa sacular, a partir de 25 semanas hacia adelante. En esta etapa sacular hay ampliación de los espacios aéreos periféricos y hay diferenciación epistelar y hay producción de surfactante y también hay capilares sanguíneos. La producción surfactante, miren, se da más o menos entre las 26 y 27 semanas hacia adelante, ¿no? Esta gráfica habla de cómo va aumentando la concentración surfactante en el niño, en el pulmón, ¿no? Entonces, a partir de 25 o 26 semanas ya hay surfactante en pequeña cantidad, entonces el niño ya puede mejorar. ¿Qué función tiene el surfactante? Vamos a verla después. La etapa alveolar, 33 y 37 semanas hacia adelante, hasta de 2 o 3 años. Entonces, es la producción de alveolos con aumento de la tabicación, también de que aumenta el espacio para que haya más intercambio gaseoso. Y ya el surfactante está muy aumentado. Entonces, miren, estos puntos importantes. Cuando tenemos un parto prematuro, a partir de 26, 25 semanas hacia adelante,
El servicio de ginecología tiene que utilizar corticoides como la dexametasona o como la betametasona durante 48 horas. Eso se llama maduración pulmonar. ¿Para qué me sirve? Para ayudar a que la cavitación se dé más rápido y que se adelgacen rápidamente las paredes intraalveolares y se madure la microvasculatura para que ese niño pueda respirar, llevando también un adelgazamiento del alveolo. Mientras más delgada sea la capa alveolar, va a haber más difusión de los gases, del oxígeno y del CO2, ¿no? De tal manera de que está más cerca la red capilar al alveolo y eso hace que haya un mejor intercambio gaseoso. Entonces, estas son las células que intervienen. Tenemos los fibroblastos, tenemos las células epiteliales y las células endoteliales, que entre ellas se van modulando mediante sustancias. Vean que las sustancias como van modulándose entre ellas, de tal manera de que van a llevar a qué? A la construcción y renovación de la matriz, vamos acá, y también a angiogénesis, de tal manera de que al haber más matriz y al haber más vasos sanguíneos ordenados, va a llevar a una buena multiplicación alveolar y a un mayor intercambio gaseoso. Todo eso se resume en todo lo que hemos contado. Aquí están los factores que influyen, van a leer ustedes con detenimiento para que puedan analizar cómo van entre ellas, se van monitorizando, se van modulando, se van apoyando para que puedan avanzar con el desarrollo de alveolos, el desarrollo de vasos sanguíneos y al final con una buena presencia de alveolos ventilados y irrigados, ¿no? O perfundidos, en otras palabras, por los vasos sanguíneos, de tal manera que hay un mejor intercambio gaseoso. La producción de líquido pulmonar, ¿no? Recuerden que el líquido pulmonar ayuda a la maduración de los pulmones. Entonces, ese líquido pulmonar, como vemos acá, es producido por las células epiteliales. Contribuye a la formación del 25% del líquido amniótico. Bien. La composición es muy parecida a la del plasma, ¿no? Surfactante. Surfactante, recuerden, hemos conversado a partir de qué semana se produce y qué funciones tiene. No solamente la función de mantener abierto el alveolo, también tiene otras funciones que vamos a verlo aquí. Ese surfactante tiene una composición de aquí, del 5% tiene fosfatidilcolina, el resto es dividido en muchas sustancias, de las cuales estas proteínas, la A, la B, la C y la D, proteínas específicas, que son más o menos 3%, van a cubrir funciones importantes. Aquí vamos a tener otro cuadrito en la parte inferior, viene la proteína específica A, que es hidrofílica, o sea, si le gusta el agua, se pega con el agua, es una proteína estructural, tiene función antioxidante y opsonizante. Entonces, esta proteína va a estar en este borde y va a influenciar la A para opsonizar, como vemos aquí, ¿no? Opsoniza, presenta, este, presenta, por ejemplo, los virus, bacterias, hongos y alergenos son oxonizados, o sea, presentados, preparados hacia el macrófago, porque el macrófago lo puede fagocitar. Bien. La proteína específica B es hidrofóbica, o sea, le teme al agua. Esa proteína es una proteína estructural también, pero es tensoactiva para mantener abierto el alveolo, para romper la tensión superficial. Y la demás, la C y la D son hidrofóbica y hidrofílica y son para reciclar. Pero vimos acá la función, no solamente para mantener abierto el alveolo, o sea, para romper la tensión superficial del agua, sino también es como protección, ¿no? Impide también la evaporación, impide la deshidratación a través de la vía respiratoria mediante este surfactante. Ayuda también a su propio reciclaje de este surfactante. El surfactante es reciclado por el macrófago presentando el hemocito sigue produciendo más surfactante. De tal manera que el alveolo se mantiene abierto y limpio. El aire que ingresa con estos microorganismos, con estas moléculas, con estas sustancias, es purificado también por el mismo surfactante. Entonces, mire, los surfactantes podemos hablar de dos tipos de surfactantes. Surfactante que empieza a producirse a partir de 20 semanas a 24 semanas, mediante la vía de metiltransferasa, a través de las células del nemocito tipo 2. Es un surfactante muy sensible al pH, muy sensible al oxígeno, muy sensible a la temperatura, muy sensible a la glucosa. Es muy ineficiente, es pobre, que rápidamente se consume o se bloquea. El surfactante de la primera fase.
que se da hasta las 24 semanas. El surfactante que va por la vía fosfatidil, fosfocolin transferasa, a partir de 36 semanas hacia adelante, es bastante más sostenible, más fuerte, más eficiente. Entonces, entre las funciones de esta sustancia surfactante, tiene función mecánica mediante rompe la tensión superficial, homeostásica, previene la evaporación de agua, inmunológica, es vasculostático, es modulador, produce aclaramiento, ciliar y es antioxidante. Mide todas las funciones de surfactante. En los niños prematuros que no tienen la cantidad de surfactante o que el surfactante es bloqueado o es consumido, necesitamos ponerle surfactante artificial, surfactante natural, de bovino o caprino, ¿no? Entonces, le ponemos a estos niños para ayudarles a que puedan subsistir y que cumpla todas estas funciones. Hay dos clases de surfactante, el artificial y el natural. Normalmente usamos el natural, ¿no? Entonces, la circulación pulmonar. De ahí pasamos a la parte cardiorrespiratoria, terminamos pulmonar. Entonces, recordar de dónde viene esta circulación pulmonar. Las arterias pulmonares se originan entre sexto costal, arcobraquial, disculpen, a partir de las 5 semanas de gestación. Luego va avanzando la edad gestacional y a partir de 16 semanas ya aparecen las arterias pulmonares ya extracinares, que van aumentando tanto en diámetro como en volumen. A partir ya de 21 semanas hacia adelante, ya encontramos a las arterias intracinares, ya van hacia adentro, junto con los áculos, para formar ya la red capilar que va a envolver a estos alveolos, y van a producir una mayor superficie corporal y mayor cantidad de hemostasia para oxigenación e intercambio gaseoso. Las venas siguen el desarrollo paralelo de todas las arterias. Bien, seguimos. Entonces, este cuadrito, quisiera que se lo graben en su cabeza. Es importante este cuadrito para que puedan entender la mayor cantidad o puedan entender todo el proceso de adaptación en el momento que corte el cordón. Entonces, recordar, miren acá. Abajo tenemos las semanas de amenorrea. 20 semanas, 30 semanas, 38 semanas, el nacimiento, 24 horas de vida, 1 semana de vida, 6 semanas de vida, ¿no? En la parte superior tenemos las resistencias vasculares, tanto pulmonar como sistémica. Pues acá resistencia vascular pulmonar, resistencia vascular sistémica. Vean que en azul está la resistencia vascular pulmonar, o sea, la resistencia de entrada de sangre al pulmón. Veamos acá que en la primera etapa, en las 20 semanas de embarazo, la resistencia es alta. Entonces, no llega sangre al pulmón. El pulmón solo tiene sangre para alimentarse y crecer. No produce intercambio gaseoso el pulmón. Y eso no lo produce hasta que incluso se dispara más la resistencia pulmonar hasta el nacimiento. Llegado al nacimiento, cortas el cordón umbilical, el niño sale y da su primer llanto y esa resistencia pulmonar se va en picada hacia abajo. En picada hacia abajo y termina por mantenerse menos de 0,10 de resistencia vascular. En comparación con la resistencia vascular sistémica, es baja durante todo el embarazo, pero cuando ya se da el nacimiento, corte el cordón umbilical, se dispara otra vez. De tal manera de que al bajar la resistencia vascular pulmonar, ya puede llegar sangre al pulmón. El pulmón empieza a trabajar porque ya le llega sangre por por los capilares alveolares y eso lleva a que puedan tener un intercambio gaseoso. Bien. Entonces, el oxígeno, veamos acá estas rayitas que hemos puesto acá. El oxígeno, al subir el oxígeno, la resistencia vascular pulmonar disminuye. Al llorar el niño, si el niño llora, el aire entra al pulmón, le entra el aire al pulmón, entra oxígeno, y ese oxígeno aumenta el oxígeno en la sangre y la resistencia vascular pulmonar baja. Entonces, el niño debe llorar para que entre oxígeno al pulmón, a la sangre, y eso baja la resistencia vascular pulmonar y llega más sangre al pulmón para el intercambio. Es un círculo importante. Pero si el niño nace asfixiado, el oxígeno es bajo.
Al estar asfixiado, no entra la cantidad de oxígeno necesario a través del pulmón y la resistencia vascular pulmonar se mantiene elevada. Y el niño no puede respirar, se ahoga, le falta aire y necesita ir a la UCI porque la resistencia vascular pulmonar no bajó. Es una condición en asfixia. Otra condición, niños que nacen con cesárea, que nacen con enfermedad pulmonar o con la prematuridad. Al pasar eso, a través de un parto por cesárea, niño prematuro, mira la resistencia vascular pulmonar demora en bajar, demora un día, 2 días, demora en descender. Entonces, eso lleva a que el niño tenga un distrés respiratorio porque sus pulmones no pueden funcionar adecuadamente. El aire ingresa por la nariz, pero no puede haber intercambio gaseoso porque no hay la sangre necesaria a través del pulmón. Eso es importante recordar esto. ¿Ah? Esta es la pepa, se puede decir. Esto es lo importante que ustedes deben entender en su cabeza. Entonces, ¿cómo es la circulación? Hablamos, ya dejamos aparte la parte pulmonar, hablamos la parte cardiovascular. Veamos. Entonces, tenemos dos estructuras importantes. El corazón, que es muy amigo de los pulmones. En la etapa fetal, antes de que nazca, hay una elevada resistencia vascular pulmonar, o sea, la sangre no puede entrar al pulmón porque hay mucha resistencia vascular pulmonar. Eso se ve aquí. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo es la circulación fetal? Ingresa la sangre de la placenta, ingresa al feto a través de la vena umbilical. La vena umbilical que ustedes ven aquí está viajando mediante el cursor y aparece el primer chance, el primer puente. Ese puente va a conectar la vena umbilical hacia la vena cava inferior a través de un conducto venoso llamado conducto venoso de Arancio. Aquí es el conducto venoso, que tiene unas características que vamos a ver después. Ese punto va a hacer que la sangre se dispare y viaje rápidamente a través de la vena cava inferior y pueda pasar derechita. Esa sangre con un elevado flujo pasa de frente a través de ese agujero oval hacia la parte derecha, hacia la parte izquierda del corazón. Y de ahí, de la parte izquierda del corazón, ya baja a la aurícula derecha, aurícula izquierda, bueno, ¿cómo va? Vamos a ver si seguimos. Entonces, la vena cava inferior se junta con la vena umbilical y va a llevar a y llega a la aurícula derecha. De la aurícula derecha, a través del agujero oval, pasa toda la sangre rica en oxígeno que llega de la placenta hacia la vena cava, hacia la aurícula izquierda, baja al ventrículo izquierdo, arteria aorta. La arteria aorta se encarga de llevar esa sangre rica en oxígeno ¿hacia dónde? Hacia el cerebro. Pero también, antes de que salgan estas venas, estos troncos hacia el cerebro, va a irrigar el corazón a través de las arterias coronarias. Recuerden, entonces, los órganos importantes del niño son el corazón, el cerebro y las glándulas suprarrenales. Son los órganos de subsistencia del feto. Entonces, tiene que asegurar eso. Entonces, el feto lo que va a hacer es derivar la sangre que llega de la placenta, que está rica en oxígeno, llega a través de la aurícula derecha, pasa a la aurícula izquierda a través del agujero oval y luego es bombeada hacia el ventrículo izquierdo, al salir en la base de la salida de la arteria aorta, salen las arterias coronarias que van a irrigar al corazón con sangre muy rica en oxígeno. Luego sigue la sangre, esa sangre como vemos aquí, todavía está roja, ¿ven el color? Esta sangre va a ir al cerebro, a irrigar a través de los troncos que van a ser cerebro y los brazos. Ya cuando ya baja del arco aórtico, ya está bajando, ya hay un cambio de color. Este cambio de color se debe a qué? A que hay mezcla de la sangre rica en CO2, hay mezcla y entonces ya la sangre baja, sangre más rica en CO2 y va a llevar esa sangre pobre en oxígeno, rica en CO2 e irrigar el intestino, el riñón, y luego va a salir y esa sangre a través de las arterias umbilicales, otra vez a la placenta para que se mezcle y regrese otra vez la sangre rica en oxígeno y nutrientes. Y el mismo ciclo se da. Ahora, esa sangre que es
rica en CO2, como vemos aquí, esta otra parte en azul, que viene de la vena cava superior y la vena cava inferior. Esa sangre llega a la aurícula derecha, como ustedes conocen. La aurícula derecha debe ir bombeada al ventrículo y ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar normalmente debe ir hacia el pulmón derecho y pulmón izquierdo. O sea, sangre rica en CO2 debe ir a los pulmones. Pero, ¿qué es lo que pasa en la vida fetal? Estos pulmones, como tienen mucha resistencia vascular, la sangre no puede entrar y es derivado a través de otro conducto aquí llamado conducto arterioso. Ese conducto arterioso va a servir de puente para que esa sangre que es bombeada del ventrículo derecho y no puede entrar a los pulmones porque hay mucha resistencia, regresa a la circulación a través de este conducto y regresa a la arteria aorta. Y la aorta ya la lleva y la saca a través de las arterias umbilicales otra vez a la placenta. Y la placenta es donde se hace el intercambio gaseoso. Eso es lo que pasa en la vida intrauterina. Cuando el niño nace, yo corto el cordón umbilical, el niño da su primer llanto, al llorar, la resistencia vascular pulmonar baja, y los pulmones ya pueden expandirse, ya pueden tener aire y ya pueden tener sangre. Entonces, esta, este impedimento ya no está, porque ya puede entrar la sangre. Al entrar la sangre, ya los pulmones empiezan a producir o a tener el intercambio gaseoso adecuado para el niño. Entonces, recuerden que la circulación fetal más o menos es el 10 a 12% del peso del niño, la volemia del feto. Si el feto va a pesar 3 kilos, la volemia va a ser más o menos 30 gramos, ¿no? O 300 mililitros, 300 mililitros de sangre tiene ese niño de 3 kilos o de 3 kilos y medio. En comparación de un adulto que es menos porcentaje, pero el adulto pesa mucho más. Entonces, el adulto más o menos son entre 5 a 6 litros de sangre. En el niño son más o menos 300 a 400 mililitros. Es poco. Bien, seguimos. Entonces, este cuadrito quisiera que lo vean. En la parte superior tenemos un corte, una gráfica, esta es una gráfica de cómo es la distribución del flujo venoso umbilical a través del conducto venoso al agujero oval. Entonces, esta gráfica que vemos aquí es el corazón, ¿no? Esta es la aorta, ¿no? Está acá arriba, está saliendo. Pero acá en la parte inferior tenemos las aurículas. La aurícula izquierda y la aurícula derecha, viéndolo de la parte posterior, de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces, estamos viendo. Vemos hacia acá la aurícula derecha y hacia la aurícula izquierda. Vemos este color de un color naranja, esta pared, ¿no? Que es interrumpida aquí. Pero acá tenemos una puerta, que esta puerta, si sacamos esta flecha gruesa, esta puerta se va a cerrar así, ¿cierto? Entonces, esta es la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda, intermedio tenía el septo interauricular, pero está abierto por el llamado agujero oval. Entonces, veamos acá. En la parte inferior, la vena umbilical que está trayendo sangre rica en oxígeno y nutrientes, por eso es de ese color la sangre, esa sangre debe pasar directamente a la aurícula izquierda porque es rica en oxígeno. Recuerden que la parte izquierda del pulmón del corazón es para bombear sangre rica en oxígeno y nutrientes. Entonces esa sangre es pasada directamente a través de un bypass, pasa a la aurícula izquierda. Pero ese fenómeno es gracias a qué? A esa estructura llamado conducto venoso, que es en forma de embudo. Vean ustedes como un embudo. De tal manera de que este codo que ven aquí hace que la sangre burbujee y sea disparada rápidamente y pase a la aurícula izquierda para que esa sangre rica en oxígeno pueda oxigenar al corazón, al cerebro y suprarrenales. Entonces veamos acá. La sangre procedente de la vena cava inferior penetra la aurícula derecha, como vemos aquí, la sangre de la vena cava inferior pasa a la aurícula derecha. Pero debido a la posición del agujero oval y dilatación de este flujo, dice, debido a la posición del agujero oval, esta posición miren, es lateral, diagonal, no es aquí, sino es lateral. Y a la dilatación del conducto venoso, miren cómo se dilata como un embudo, este flujo se divide en dos.
La parte anterior y derecha que continúa su camino hacia la aurícula izquierda, hacia la aurícula derecha, vean así, ¿no? La parte superior hacia la aurícula derecha. Y la parte inferior pasa por el agujero oval y se va a la aurícula izquierda. De tal manera que todo este complejo asegura que la sangre que llega de la placenta pase directamente al pulmón izquierdo y el pulmón izquierdo a irrigar al mismo corazón, a irrigar al cerebro y a irrigar a su coordenada. Importante. Entonces, recuerden cómo es acá. Miren, un alveolo pulmonar, un alveolo en etapa fetal que está lleno de líquido pulmonar. Empieza el trabajo de parto, empieza todo el estrés. El niño debe pasar, o dentro de un trabajo de parto empieza a ser exprimido por las contracciones uterinas. Ese niño es estresado, se liberan hormonas de estrés. Esas hormonas de estrés hacen que el líquido pulmonar empiece a ser absorbido a través del intersticio, luego a la parte linfática a la parte sanguínea. Entonces el líquido pulmonar es absorbido y da pase a que con el niño corte cuando umbilical, el niño llora, el aire ingresa. Y al ingresar el aire, el mismo aire empuja a la salida del líquido pulmonar. Mientras más respira, más aire puede ingresar y el líquido pulmonar es evacuado o sustituido por aire. Y ese líquido pulmonar pasa al intersticio, el intestino vaso linfático, los vasos linfáticos, sistema vascular. Entonces, el oxígeno que llega al feto desde la placenta, ¿sí? Los pulmones no tienen el aire innecesario como vemos aquí, pero cuando ya nació, ya esos pulmones empiezan a tener más aire, cada vez más aire, y el niño puede respirar. A este aire está llegando con oxígeno, ese oxígeno ingresa a la sangre, al ingresar a la sangre el oxígeno va a producir que la resistencia vascular pulmonar baje y el niño pueda respirar mejor. Entonces, la adaptación a la vida extrauterina se caracteriza por el inicio de la respiración, recuerde, vigorosa. El niño debe llorar con fuerza. De esta manera de que ese llanto va a estimular que se resuelva el líquido pulmonar, va a estimular que llegue el oxígeno a través del aire a los pulmones, va a llevar a que la resistencia vascular pulmonar baje y pueda producirse la hematosis o intercambio gaseoso en el pulmón. Entonces, a varios estímulos. Un estímulo es el pinzamiento del cordón. Al pinzar el cordón hay disminución de las prostaglandinas sanguíneas y eso, como ustedes saben, influye en la respiración. Esta prostaglandina a nivel pulmonar fetal produce vasoconstricción. Pues al no haber las prostaglandinas ya esa resistencia pulmonar se va a disminuyendo paulatinamente. Otro estímulo, estimulación táctil y térmica, que estimula la misma respiración a nivel central. Otro estímulo, las modificaciones del oxígeno y del CO2. A mayor oxígeno, menor resistencia vascular pulmonar y mayor cantidad de sangre que llega a los pulmones y se produce mayor intercambio gaseoso. Pero ¿qué es lo que pasa en hipoxia? ¿No? Como tener un ejemplo. En hipoxia grave no llega el oxígeno necesario y no se dice respiraciones y el niño no va a poder producir intercambio gaseoso a nivel pulmonar y el niño se va a morir. En otras palabras. Entonces, un cuadrito importante. La eliminación del líquido intrapulmonar fetal más la primera respiración va a llevar a que baje la resistencia vascular pulmonar. Recuerden esto. Entonces, ¿qué vemos acá? Aumenta el oxígeno. Al respirar, ¿qué va a pasar? Aumenta el oxígeno a nivel alveolar. Aumenta el oxígeno a nivel arterial. ¿Y eso lleva a qué? A que el conducto arterioso se cierre. El conducto arterioso comunica la arteria pulmonar con la arteria aorta. Al, al aumentar estos valores de oxígeno, tanto en el alveolo como en la sangre, este conducto arterioso se cierra. ¿Y esto qué más va a llevar este aumento del oxígeno en el alveolo y la sangre? Va a llevar a que la resistencia vascular pulmonar disminuya. Al haber menos resistencia de ingreso de sangre al pulmón, ¿qué va a pasar? Aumenta el flujo arterial pulmonar. Al aumentar el flujo arterial pulmonar, va a llevar a que llega más sangre al pulmón,
Si al llegar más sangre al pulmón, va a haber más retorno de la sangre a nivel de la aurícula izquierda, del pulmón hacia el corazón. Y eso va a ver a que aumente más la presión a nivel de la aurícula izquierda. ¿Y eso qué va a llevar? Va a cerrar esa puerta del agujero vagal que hemos visto anteriormente. ¿Y qué pasa del otro lado? Al disminuir la resistencia vascular pulmonar, va a disminuir la presión a nivel del ventrículo derecho y por ende va a disminuir la resistencia en la presión a nivel de la aurícula y derecha. ¿Y eso va a llevar a qué? A que se complete el cierre del agujero vagal. Entonces, vean ustedes cómo se cierra el conducto arterioso, cómo se cierra el agujero vagal. Y al cortar el cordón umbilical, instantáneamente se cierra el conducto venoso grande. Entonces, los tres chan que ayudan a vivir al niño en la etapa intrauterina se cierran. Tenemos un chan intracardíaco, que es el agujero vagal, y dos chan extracardíacos, que son el conducto venoso que conecta la vena umbilical con la vena cava inferior y el conducto arterioso que conecta la arteria pulmonar izquierda con la arteria aorta. Son los tres conductos o chan que se cierran en la respiración al nacer. Entonces, ¿qué es la resistencia vascular pulmonar? ¿Qué conlleva? Un aumento de la resistencia vascular pulmonar lleva a una vasoconstricción por las prostaglandinas que se producen. Esta vasoconstricción, en el momento que el niño llora, va a llevar a que se produzca la entrada de oxígeno, la liberación y la salida del líquido pulmonar. Y eso lleva a que el alveolo esté rico en oxígeno. Ese oxígeno empieza a pasar a través de los alveolos a todos los capilares sanguíneos, llevando a que ese aumento de la sangre o la concentración arterial de oxígeno lleva a una vasodilatación, como vemos aquí, y la resistencia vascular pulmonar baja. Entonces, mira estos vasos sanguíneos como están gordos, ricos en oxígeno. No en sangre arterial, acá están en sangre oscura, rica en CO2, ¿no? Acá ya no, porque ya el niño ya lloró, ya respiró, ya cortamos el cordón umbilical, ya está fuera de la mamá, y ya empieza a su pulmón a ingresar oxígeno ingresa, ese oxígeno oxigena el pulmón, oxigena el alveolo, pasa a la sangre, produce más vasodilatación y la resistencia vascular baja, y eso oxigena mejor, produce más hematosis. Todo lo que hemos conversado hasta aquí en gráficos, ¿no? Cómo es la circulación fetal, la placenta, cordón umbilical hacia el niño, cómo se produce la circulación fetal. Tenemos también cómo es la circulación fetal, hemos conversado también aquí, cómo es la circulación fetal, cómo llega la sangre de la arteria umbilical, de la vena umbilical a través eh, del cordón umbilical, pasa, hay el chan que hemos conversado, el chan lleva la sangre, vean la flecha como ese chan dispara esa sangre rica en oxígeno del lado derecho al lado izquierdo a través del agujero vagal para que esa sangre pase a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria aorta, que ya tiene sangre rica en oxígeno, oxigena al corazón a través de arterias coronarias y luego a través de los vasos en el cuello que van a irrigar el cerebro y los miembros superiores. Son sangre rica en oxígeno, pero como hay sangre que está llegando también por la vena cava superior y vena cava inferior, rica en CO2, esa sangre debe ser bombeada fisiológicamente al pulmón, pero como el pulmón tiene una resistencia vascular aumentada, no permite entrada de sangre, entonces esa sangre se retorna y pasa a través de este conducto arterioso hacia la aorta. Y a la aorta la puede llevar hacia la circulación placentaria a través de las arterias umbilicales, lleva la placenta para que la placenta realice el intercambio gaseoso. No los pulmones no pueden realizarlo porque no tienen ni el aire ni la cantidad de sangre necesaria. Todo eso lo hace la placenta. Entonces vemos acá. La circulación fetal es en paralelo. Son dos pulmones, son dos corazones, ¿no? Tenemos tres cortocircuitos centrales, que el gasto cardíaco es bajo, y el que trabaja más es el ventrículo derecho, ¿no? Acá, el derecho. Tiene más fuerza y más grueso, porque tiene que tratar de meter sangre al pulmón que no puede, y esa fuerza hace que la sangre vaya por este conducto arterial. Entonces, en el circuito pulmonar tenemos una marcada o un aumento de resistencia vascular pulmonar que conlleva un bajo flujo sanguíneo hacia el pulmón, o sea, no hay sangre en el pulmón solo para nutrirlo,
No hay para que produzca intercambio gaseoso porque no puede. Que hay un circuito sistémico que sí tiene gran flujo sanguíneo a través de la aorta. Y la aorta está, al final la aorta contiene toda la sangre en ella, con una baja resistencia sistémica. Y baja resistencia sistémica también de que la sangre puede fluir por la aorta y puede ser otra vez sacada a través de la misma aorta, a través de las arterias umbilicales, hacia la placenta. Bien. Entonces tenemos tres cortocircuitos que hemos conversado, tres conductos. Tenemos el conducto venoso de Arancio, que conecta la placenta a la vena cava inferior, que se sigue acá, o conducto o cortocircuito hepático. Tenemos el agujero oval, que es el que está dentro del corazón, como hemos conversado también. Y tenemos el conducto arterioso de Bottas, que es con la arteria pulmonar y la arteria aorta. Son los tres conductos o chans centrales, ¿no? Uno intracardíaco, que es el agujero oval, y dos extracardíacos, que es un venoso, que está acá, y un arterial, que está acá, ¿no? Entonces, cuando el niño nace, ya una situación neonatal, ya nació el niño, ya corté el cordón, ya lloró el niño. ¿Qué va a pasar? Al cortar el cordón, llega, el niño llora, y eso lleva a que ingrese más oxígeno al pulmón. Y eso lleva también a que ese oxígeno, quien llega al alveolo, pueda pasar a la sangre, a la arteria, y eso produce vasodilatación a nivel vascular pulmonar, y eso lleva a que la asistencia vascular pulmonar baje, y también conlleva indirectamente a que la resistencia vascular sistémica aumente. Ese cambio lleva a un cierre gradual de las derivaciones centrales que hemos conversado, esas tres derivaciones. Entonces, pregunta de examen, por ejemplo, ¿en qué momento se cierra el conducto arterioso? Aquí está. Hay dos cierres. El conducto arterioso que va a conectar la arteria pulmonar izquierda con la arteria aorta. Se va a cerrar más o menos a las 15 horas, un cierre funcional. Un cierre anatómico a los 2 meses. En niños a término, en niños prematuros demora más. El agujero oval, que se conecta la aurícula derecha con la aurícula izquierda, se cierra a los 3 meses. El conducto arterioso, el conducto venoso, que va a conectar a nivel hepático la vena umbilical con la vena cava inferior, se va a cerrar a partir del tercer a séptimo. Entonces, miren ya la circulación neonatal, ¿no? Ya no hay los conductos, no deben estar los bypass, se deben haber cerrado o en proceso de cierre. Entonces, cortar el cordón umbilical, ya este conducto venoso se va a secar y va a formar un ligamento, llamado ligamento de Taylor, quedan como un ligamento. Entonces, ya sí, ya el corazón empieza a funcionar porque ya el pulmón empieza ya a funcionar adecuadamente porque el pulmón también hace su parte. Entonces, ya la circulación neonatal es circulación en serie, ya no es en paralelo. Ya el gasto cardíaco era predominio derecho en la parte fetal, en la parte neonatal ya es igual. Ventrículo derecho y ventrículo funcionan paralelamente, en serie, funcionan igual, con el mismo gasto cardíaco. La resistencia pulmonar vascular disminuye, como ya sabemos por qué. ¿Llevando a qué? A una expansión de todo el lecho pulmonar, llevando a una dilatación también de todo el lecho pulmonar y una regresión gradual de grosor de esa musculatura. La musculatura de los vasos sanguíneos pulmonares en la etapa embrionaria o fetal es gruesa, pero según mucha resistencia para abrirlos. Paulatinamente ese grosor va disminuyendo, de tal manera que los vasos sanguíneos son más, se dilatan más rápidamente. ¿Llevando a qué? A un aumento del flujo sanguíneo pulmonar. Y eso lleva también a que a una disminución de la presión de la arteria pulmonar, ¿no? Entonces ya se relajan los pulmones. Si hay una relajación de la musculatura de la arteria pulmonar, de las arterias pulmonares, y ya puede llegar la sangre al pulmón y puede perfundir los alveolos y puede haber intercambio gaseoso. Y por último, estructuras importantes en toda esta adaptación, qué función tienen en la etapa prenatal y qué función tiene en la etapa postnatal, antes de nacimiento y después de nacimiento. Por ejemplo, la vena umbilical, que lleva sangre con oxígeno. ¿Desde dónde? Desde la placenta, pasa por el hígado hacia el corazón. Cuando corta con umbilical, el niño llora,
¿Qué pasa? Esa vena umbilical se oblitera y forma el ligamento redondo o ligamento teres del hígado, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? Por ejemplo, ¿no? El agujero oval. ¿Qué comunica? La aurícula derecha con la aurícula izquierda. Al cortar el cordón umbilical, el niño empieza a llorar, se restablece la circulación neonatal. ¿Qué va a pasar? Hay un cierre funcional que he mencionado, pero hay en unos niños, que es una pequeña cantidad, todavía permanece entreabierto, pero no causa problemas. Y así ustedes van a ir viendo los cambios que dan en cada estructura, antes del nacimiento y después del nacimiento. Muy bien, hasta aquí nos hemos quedado. Es un poco complejo, pero se puede entender leyéndolo y leyéndolo nuevamente. Bien, chicos, no les quito más su tiempo, ya son las 11 de la noche. Creo que aquí nos quedamos. ¿Alguna pregunta? Me la pueden hacer llegar a través de su compañero y yo les puedo enviar las exposiciones a través de su compañero también, ¿no? Esperen a su cámara, por favor. Bueno, ya son 11:30. Empezamos a las 9, ¿no? 9:30. 2 horas hemos estado aquí tratando de entender un poco de esto. Bueno, les voy a dejar también con su compañero la literatura de estas exposiciones y la misma exposición para que puedan revisar nuevamente, ¿no? Y revisen y lean lo más tiempo que puedan. Bueno, ya sus compañeros Cristian, Luis, Ricardo, Medali, ya se quedan dormidos, creo. Muy bien. Ah, no, ahí están, ahí están. Bien, chicos, pues.